Hola, buenas tardes a todos. Voy a desarrollar el tema del orden social en el siglo XVIII. En los primeros años del siglo XVIII se seguía manteniendo la estructura de las divisiones sociales de acuerdo a la Edad Media, ¿no? Se seguían manteniendo estas de acuerdo al orden en que tenían o al estado en el que habían adquirido. No era teniendo en cuenta la riqueza que cada uno tenía, sino el lugar donde habías nacido. Por ejemplo, de acuerdo a la herencia que tenías, o sea, de generación en generación ibas adquiriendo la división social en la que estabas. En la pirámide social podemos ver que se encuentran en la cima de la pirámide el monarca, el rey, que formaba parte de esta nobleza, de la alta nobleza. Después venía el clero, el alto clero, y más abajo estaba la burguesía, el bajo clero, y en la base se encontraban todo lo que es el campesinado, los artesanos, los siervos, que formaban la mayor cantidad de población. Cuando hablamos de las divisiones sociales, la Iglesia tuvo una injerencia muy importante. En esa época se enseñaba por medio de enseñanzas cristianas y donde se decía, se hacía ver que el rol que cada uno cumplía lo debía de cumplir eh, de esa manera porque era una garantía que Dios le había dado, o sea, era por disposición divina que vos habías nacido en ese estado, en ese, en ese nivel, el nivel. Cuando diferenciamos las distintas clases sociales, vemos que la nobleza, si bien eran el 2 o 3% de la población europea, o sea, la mínima cantidad de gente, era la que tenía el papel predominante en esta sociedad. Estaban por encima de la pirámide social, solamente por haber nacido nobles ya adquiría determinados privilegios, determinados derechos especiales. Entre esos derechos o privilegios estaba, por ejemplo, la exención de impuestos, la de adquirir cargos gubernamentales, la de, por ejemplo, adquirir beneficios cuando les realizaban algún juicio. ¿Por qué? Porque las personas que los juzgaban eran entre ellos mismos, o sea, eran sus pares, los otros nobles. Eh, Se tenían muchísimas relaciones con el monarca y el rey y esto les permitía adquirir determinados privilegios, ¿no? La nobleza se diferenciaba de los otros porque sentía ese deseo de privacidad. ¿A qué nos referimos a esto? Nos referimos a que estos terratenientes aristocráticos se hacían construir enormes casas con divisiones, con distintos pisos, en donde en los pisos más elevados se encontraban las habitaciones, se encontraban los salones de baile, los salones de juego, salones para dibujo, pintura, las bibliotecas, los estudios, y tenían grandes escaleras, y los pisos más bajos, en el piso más bajo era donde se encontraban los sirvientes. ¿Por qué? Porque ellos se querían diferenciar de esta clase baja. Pero no solamente con sus casas, en la construcción de casas, sino en el alrededor que tenían estas casas. Entonces se dedicaron a construir grandes parques, sin importar que de repente tendrían que destruir aldeas donde vivían los campesinos o donde vivían las clases bajas. Ellos construían grandes parques porque no querían ver justamente esta clase baja. También se dedicaron a ser grandes, eran grandes viajeros. Mandaban a sus hijos a estudiar afuera. El estudiante iba con un tutor que los llevaba por numerosos museos de arte, por lugares donde habían ruinas,
en Italia, Francia, España, y recorrían toda la zona, también hacían varios cursos de teatro, de artes, y también aprovechaban para tener un estilo de vida de fiestas en donde no faltaba el alcohol, donde no faltaban las mujeres, no faltaban los bailes y de fiesta en fiesta. Cuando hablamos de los campesinos, tenemos que decir que esta población representaba el 85%, o sea, era la más numerosa. Se localizaban en las regiones urbanas, en las regiones rurales, y algunos eran libres y otros eran siervos. Por ejemplo, en Inglaterra, Italia, Francia, parte de España, sí tenían la condición de libres y no tenían que pagar tributo. Pero en otras zonas, por ejemplo en España, en Andalucía, en Sevilla o en Portugal, el campesinado era muy pobre, la pobreza era realmente muy extrema, donde la falta de alimentos era constante y recién cuando se incorporan alimentos nuevos venidos de América como la papa y el maíz, empiezan a haber una nutrición más mejor. Algunos de estos campesinos lograban tener pequeñas propiedades o lograr arrendar granjeros, granjas, pequeñas granjas. De todos modos, el terrateniente de la oligarquía aristocrático no dejaba de tener el derecho, por ejemplo, a la casa en esos territorios o el derecho a los molinos de harina, y esto generaba bastantes controversias o resistencias por parte de la gente campesina. Por ejemplo, en Europa Oriental, en Rusia, el siervo era considerado casi como un esclavo. En Polonia, el terrateniente tenía la posibilidad de disponer de la vida o la muerte de este siervo. O sea, en la misma este, división social tenemos que hayan diferentes tipos de campesinos o diferentes tipos de siervos. En los centros urbanos se encontraban diferentes habitantes, ¿no? Los habitantes comunes. Podemos hablar de gente que se dedicaba a la vagancia, a la mendicidad, y esto sí era considerado como un delito. También estaban los que pedían limosna, los vagabundos, una numerosa cantidad de prostitutas debido este, a la baja calidad que había de vida, y se encontraban también instituciones privadas de esta nobleza que por creencias religiosas hacían caridad, eh, creyendo que iban a tener un beneficio divino. Se consideraba, por ejemplo, a que los niños pobres eran bendecidos por Dios. Por eso es que se hacía esta caridad para toda esta gente para obtener algún beneficio. Había grandes diferencias, grandes contrastes entre la vida urbana y la población que vivía en las rurales. ¿Por qué? Porque en la población urbana se podía adquirir educación, cultura, se podían adquirir determinados consumos, materias primas que en las zonas rurales escaseaban. Bueno, para terminar la clase, quería hablar un poquito sobre que estos cambios, empezaron a haber cambios con las nuevas ideas que empiezan, con la ilustración. Filósofos o pensadores como Rousseau, Descartes, Maquiavelo, introducen nuevas ideas orientadas hacia el razonamiento. Por ejemplo, planteaban que los dogmas que la Iglesia tenía o que la Iglesia decía, estos no eran verdaderos, eran falsos. ¿Por qué? Porque científicamente, mediante la razón, era imposible comprobarlos. Es ahí que vienen las controversias, que vienen las
disputas o vienen los problemas que la Iglesia empieza a tener con esto de las nuevas ideas, inclusive también con ideas como plantea Rousseau con su contrato social, de ideas de libertad, ideas de democracia. Empiezan así a surgir nuevos cambios que van a influir en todas estas clases sociales y que van a llevar a finales del siglo XVIII a cambios mucho más profundos. Bueno, espero les guste la clase y hasta la próxima.